Dejo con ustedes Mosaico Semanal con el licenciado Jorge Ramón Pichardo Arce, director del programa, quien estará abordando para todos ustedes un tema de interés nacional: la cultura del desorden, el efecto que causa la falta de organización y la falta de equilibrio emocional en sociedades, en empresas y en personas. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Amables televidentes, esta noche estaremos abordando un tema interesante: la cultura del desorden. Nosotros entendemos por cultura y por desorden un criterio que va de acuerdo a un desequilibrio y a un descontrol que las personas pueden tener en diferentes formas, tanto en la sociedad como en el trabajo y en la vida personal. Es por eso que cuando hablamos del descontrol o hablamos del desorden que se está dando como cultura en nuestra sociedad misma, estamos hablando de situaciones presentadas, de situaciones que van desde cómo alterar un proyecto hasta cómo no desarrollar lo que hemos deseado en la vida. Porque a veces el descontrol nos sume o nos lleva a una situación donde nosotros no podemos hacer más que retroceder y no avanzar. Es por eso que cuando hablamos de la cultura del desorden, estamos hablando de un desequilibrio emocional que puede caer en las tensiones humanas. Esto afecta a la familia, afecta a la empresa, afecta a la sociedad misma. ¿Por qué? Porque sencillamente donde hay desorden no existe una buena organización. Hay un desequilibrio total. Y debido a ello, las empresas, vuelvo a repetir, la sociedad misma pierde los retos y las metas que pueda imponerse. Todo proyecto humano, todo proyecto operativo, todo proyecto intelectual, todo proyecto de negociaciones debe estar basado dentro del orden mismo del equilibrio humano. La cultura del desorden viene a provocar una ruptura entre lo emocional y el equilibrio humano. Entonces vemos gente que se aventura a hacer cosas realmente de desorden, creyendo que hace orden. La gente cuando improvisa, cuando está improvisando, está trabajando prácticamente en desorden. ¿Por qué? Porque muchas veces la improvisación, aunque muchas veces es buena, valga esa redundancia, pero en la mayor parte de veces son iniciativas que pueden caer en cosas obsoletas o negativas. Es por eso que para estar seguro de que nosotros provocamos algo positivo, debemos de concluir en que las personas deben de basarse en una cultura de orden y no en una cultura de desorden. Pero tenemos que hablar primero qué cosa es cultura. Decía hace un momento que cultura es establecer un hábito y una costumbre. La gente comúnmente no se habitúa a lo positivo consecuentemente como hábito. Casi siempre está alterando su propia actitud humana. Y es por eso que causa un caos
dentro de lo que hace o piensa hacer. Eso lo vemos también en personas que trabajan como cajeros, o atendiendo al público, o como gerentes, o como oficinistas. Miremos su escritorio. Miremos el escritorio. Miramos el escritorio en total desorden. ¿Qué nos está diciendo en ese momento esta actitud humana? Que el desorden altera la situación del trabajo. Que el desorden altera la vida emocional del empleado. Porque se le hace más difícil y más dura resolver los problemas. Se le hace más difícil y más duro también tener la visión suficiente, porque a veces lo que escribe a un lado ya no lo encuentra porque hay un total desorden en lo que ha hecho. Entonces la vida se le hace más dura al desordenado y más difícil y escala muy poco. La gente ordenada, la gente de equilibrio, la gente que vive una organización, se metodifica, se estructura, planifica y también programa hasta la vida misma de lo que hace a través de sus reacciones y actitudes. La gente debe comprender que debemos de programar la vida, porque una vida sin programación es una vida de desorden. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Sentarnos en la cama. Luego ponernos de pie. Luego, por supuesto, ir al baño, lavarnos la boca, ducharnos. Luego vestirnos. Y es una serie, es una consecuencia de situaciones que rodea al ser humano hasta que sale hacia la labor o el desempeño que hace. Pero esto no quiere decir que ahí termina todo. Quien no organiza su mente, quien no equilibra sus emociones mentales, también entra en desorden. Aunque ande nítido, aunque tenga todas las habidas y por haber, si no tiene equilibrio emocional y no maneja su inteligencia para que estas tensiones emocionales que pueden caer en estrés se equilibren, ténganlo por seguro que realmente no llegaremos a ningún lado. Observemos, llegamos a una gasolinera. Hay 5 personas queriendo combustible. Las 5 personas estamos desordenadas queriendo que nos despachen primero. ¿A quién creen que va a despachar primero el bombero? Al que se arrimó, incluso imprudentemente. ¿Saben por qué? Porque el bombero, como también no está ajustado a un orden, sino que ha visto simplemente desorden siempre, entonces se aclimató al desorden y ya despacha al que llega primero, aunque sea a empujones. Y eso no es correcto en filas de banco, que ya no se mira, porque ahora hay pasarelas. Pero que se miraba antes, para tomar un autobús, el que se suba primero. Y el conductor no dice nada. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al desorden. En las vías, en las arterias vehiculares, a veces nos tiramos la preferencia. Ni siquiera observamos el semáforo. Pero nosotros caminamos en las calles. Y luego los accidentes, los hospitales, los cementerios. ¿Debido a qué? Al desorden. En los hogares, el irrespeto. El padre con los hijos con los padres. ¿Debido a qué? A la falta de una cultura de orden. Solo han visto desorden. Y pasamos así viendo que el jefe con el subalterno, las líneas de mando, los trabajadores, casi estamos en guerra personal
porque no tenemos orden y entramos en conflictos personales. Y allí tenemos el problema, en la empresa, en el hogar y en la vida social. Entonces, qué terrible es la cultura del desorden. Qué triste es no tener un ordenamiento o una programación para su vida. Caer en desorden es caer en caos. Y el caos acarrea consecuencias lamentables. ¿Qué cosa es el caos lamentable? Lo que yo no puedo reparar. Ya no puedo hacer nada. Entonces vemos que en todos lados reina el caos. Porque casi no tenemos organización. Estamos trabajando improvisado. Estamos trabajando mediocremente la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque no queremos organizarnos. No queremos tener una alternativa positiva. Estamos atados de pies y manos, creyendo que el llegar primero a como sea es haber hecho algo positivo, y es incorrecto. Lo positivo es cuando yo tengo orden y establezco orden y me sumo al orden. Y de ahí las consecuencias que tenemos en sociedades, en trabajo y en la familia. Bien, amigos televidentes, he querido darles un pequeño entremés esta noche de lo que el desorden provoca. Provoca un mal económico, provoca un mal social, moral, sentimental, y provoca un mal de empresas y negocios personales. Es triste no conocer el orden. Todos aquellos que nos sumamos al desorden, nos estamos sumando a una vida de desastre. Y eso es como un terremoto. Eso es como un tsunami personal. Eso es una cosa que no sabemos ni para dónde agarrar, ni qué rumbo tener. Porque la persona desordenada es aquella que también trabaja sin anotar, sin contabilidad, sin nada. Simplemente trabaja al aire. Solamente sumando mentalmente y restando. Y no viendo las consecuencias. Ni de qué cosa es rentabilidad. Ni qué cosa es lo que yo tengo que sumar como gastos operativos. Hay gente que trabaja al aire. Esa es cultura de desorden. Es por eso que esta noche todas las personas, yo las invito a que nos sumemos a un orden. El orden no solamente trae una plenitud de una vida mejor, sino que trae más seguridad, serenidad y actitudes positivas que nos llevan a la meta deseada. Yo recomiendo, pues, que si nosotros trabajamos con orden y programamos nuestra mente a un ordenamiento, la cultura nuestra se va a desarrollar, porque los motivos de nuestros hábitos tendrán un porqué para salir adelante. Agradecidos esta noche, muchas gracias por su sintonía, aquí Occidente.